Shalom. Hoy vamos a revisar de los tiempos que vienen. Es el segundo periodo festivo, segundo ciclo festivo. Ya hemos revisado el primer ciclo festivo que comprende las fiestas de Pesach, Shavuot, y de Pesach a Shavuot, pasando por Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, y Omer Eshit o Bikurim. Cada una de estas fiestas nos otorgó elementos para el pueblo de Israel en cuanto a su liberación, en cuanto a la salida de Mitzrayim y en cuanto a la liberación, la cual se alcanzó hasta el momento de la fiesta de Shavuot, que es la entrega de la Torah, Matan Torah. Ahora, el segundo ciclo festivo, bueno, para esto, los que nos oyen, los que nos ven, pueden revisar el primer ciclo festivo dentro del canal. Ahora, vamos a revisar el segundo ciclo festivo. Para esto está en el libro de Devarim, la Parashat Re'eh, capítulo 13, versículo 5. Leemos: deberán marchar tras Adonai su Elohim, y a él deberán temer. Sus mandamientos guardarán, y su voz escucharán. A él servirán, y a él se apegarán. Muy bien, este es el texto. Este texto, como nosotros lo hemos oído ya, contiene ciertas acciones. Lo mismo que el anterior, contenía 4 acciones en las cuales estaban representadas o están simbolizadas las 4 copas de la fiesta de Pesach en el primer ciclo festivo. Ahora en este segundo ciclo festivo hay algunos verbos. El primer verbo es tras, o detrás deberán marchar detrás de Adonai. El segundo es a él deberán temer. El tercero es sus mandamientos guardarán. El cuarto de ellos es su voz escucharán. Muy bien. Y también dice a él servirán, es el quinto. Y el sexto elemento es se apegarán. Cada una de estas son acciones que, lo mismo que el formato que empleamos para estudiar acerca del primer ciclo festivo, vamos a hacerlo ahora. 4 palabras estaban involucradas con las acciones en el primer ciclo festivo realizadas por nuestro pueblo en aquel tiempo y que nosotros rememoramos y recordamos a través de las fiestas. Bueno, aquí es el mismo proceso, la lógica es la misma. Vamos a comenzar el segundo ciclo festivo, el cual comienza en el mes de Elul. Si el primer tiempo es el mes de Elul, en este mes, el mes de Elul, comienza para poder relacionarla con la primera acción detrás. ¿Por qué detrás? Dice, detrás de Adonai iremos. ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que ir detrás de Hashem? Después del primer ciclo festivo, pues, y haber recibido la Torah en Shavuot, nosotros debimos haber tenido un buen comportamiento, porque ya teníamos la Torah. Sin embargo, lo que ocurre en el mes siguiente, durante este tiempo, a la recepción de la Torah, es el pecado del becerro de oro. Entonces el pueblo de Israel, aun cuando ha recibido la Torah, comete el pecado. Siguiendo la lógica de los tiempos, también va a llegar a ocurrir la prueba en el que el pueblo de Israel estaba al borde de entrar a la tierra de Canaán, pero no fue así, y los Meraglim difamaron la tierra, con lo cual Hashem se cansó de ellos y los condenó a vivir en el desierto por 40 años,
y no entrar a la tierra de Canaán de inmediato. Por lo tanto, el apego a la Torá, cuando nosotros la recibimos en Har Sinai, debiera ya conducirnos al mismo ritmo que Akadosh Baruj Hu, pero no fue así. Nos quedamos detrás, quedamos relegados de Hashem, es decir, Él venía caminando en un ejercicio de santidad y nosotros nos quedamos atrás de Él, hablando en nuestra categoría espiritual. Por eso el momento correcto para comenzar y la acción correcta para comenzar es detrás, y esto ocurre en el mes de Elul. Detrás de Akadosh Baruj Hu nosotros debemos ir, y esto ocurre en el mes de Elul. En el mes de Elul, aquí también tenemos ciertas siglas que aparecen en un texto que incluso se usa en el anillo de matrimonio, que es Ani Ledodi Bedodi Li. Son las siglas. Yo para ti y tú para mí. Es Ani Ledodi Bedodi Li Elul. Esto significa el compromiso matrimonial al cual va a llegar una pareja en un momento dado. O sea, este es el compromiso al cual Hashem ha llamado al pueblo de Israel, al matrimonio. La entrega de la Torá simboliza uno de los procesos. Cuando matan Torá, la entrega de este escrito documento, también durante el matrimonio se realiza. Este documento se conoce como la Ketubá. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos este simbolismo. Detrás de él debemos ir, porque quedamos detrás en función de no hacernos responsables de la obediencia de la Torá. Y durante este tiempo del mes de Elul, en la actualidad, y así ha sido desde hace muchos años, en muchas generaciones, nosotros entramos en un periodo que se conoce como la Selijot, que son textos de tefilá, de oración, de súplicas, de perdones. Por nuestro mal comportamiento, pues hemos caminado detrás de Hashem, hemos estado detrás, y ahora tenemos que comenzar desde atrás a acercarnos a Él hasta el tiempo del matrimonio. Precisamente el tiempo final del matrimonio, que comienza en primero desde atrás, caminando hacia Hashem, vamos a llegar al último proceso del matrimonio, que significa apegarse a Él, unirse a Él. Bien, entonces detrás comienza en el mes de Elul, y nuestra actividad son las oraciones. Oraciones específicas pidiendo perdón a Akadosh Baruj Hu, aparte de las oraciones que nosotros tenemos cotidianamente. El segundo tiempo va a abrir una fiesta que nosotros llamamos Yom Teruah. La fiesta de Yom Teruah. La fiesta de Rosh Hashanah también es conocida así, la fiesta del año nuevo, de Rosh Hashanah. Este tiempo es un tiempo de temor a Hashem, porque en este se han de llevar a juicio toda nuestra conducta, todo nuestro comportamiento en obediencia a la Torá. Recuerde que nosotros, en cuanto a obediencia, quedamos detrás de Hashem una vez que la recibimos en Har Sinai, y a partir de la Selijot nosotros estamos pidiendo perdón, pero el perdón también tenemos que vivir de acuerdo a lo que establece la Torá. No solamente debemos hacer las confesiones y las súplicas, sino que también debemos de actuar de acuerdo a la obediencia de los mitzvot. Entonces, el tener temor a Hashem es la motivación que nosotros necesitamos para este día, para poder obedecer los mandamientos. ¿Está bien? Entonces, aquí hay un tiempo, hay cosas que se realizan. Aquí principalmente nosotros tenemos el shofar, que es principalmente tenemos el toque del shofar, ¿sí? De las trompetas. Tenemos 101 toques allí que de realizar. Entonces
este es el simbolismo. Por lo tanto, habla acerca del temor. Incluso el shofar se empieza a tocar desde las fiestas desde Selijot, para comenzar a anunciar el tiempo de las trompetas que viene. Esto es la segunda acción que tenemos que realizar. Todo este proceso nosotros debemos de seguir ahora en el segundo ciclo festivo. Posteriormente viene guardarán. Bueno, aquí en guardarán, en escucharán, hay otra fiesta que se llama Yom HaKippurim o Yom Kippur, ¿sí? Ahora, entre este periodo y este periodo hay un periodo que llamamos los días terribles. Yamim Raim. Son los días terribles. Entonces, hay un tiempo de 10 días. Este ocurre el día 1 del mes séptimo y este ocurre el día 10 del mes séptimo. Aquí hay un periodo de muchísima mayor concentración. Todavía sigue el proceso de Selijot, porque el proceso de Selijot son 40 días. ¿Por qué son 40 días? También se encuentra aquí en este mismo código. Ani termina con una yud, Ledodí termina con otra yud, Vedodí termina con otra yud, la palabra, y Li también termina con otra yud. Como sabemos, cada yud tiene un valor de 10 y son 4 yud. 4 yud son 4 por 10, 40. 40 días son los 40 días de Selijot, que nos van a llevar desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom HaKippurim. Pero este tiempo es de especial atención. ¿Por qué? Porque se ha abierto una prórroga en nuestro juicio que nosotros hemos llevado en Yom Teruah. Entonces, como no hemos podido aprobar y sido perdonados, entonces nosotros incrementamos nuestra observancia a los mandamientos en estos tiempos. Porque son días terribles, son llamados así porque del juicio nos ha abierto una prórroga para el tiempo del perdón 10 días después. Así que aquí debemos hacer énfasis, especial cuidado en la observancia mayor de la Torah, de los mitzvot. Entonces, esta Selijot es Selijot más, o sea, un poquito más fuerte, la concentración para que nosotros realicemos. Entonces, este es el tercer concepto, la tercera acción de este texto, de Barim 13:5. Guardarán. El cuarto de ellos es escucharán. Aquí nosotros debemos escuchar, ¿verdad? Esta es la acción, escuchar. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a escuchar? Yom HaKippurim, el perdón. Como la fiesta. Si ustedes recuerdan, la fiesta principalmente habla del ayuno. Principalmente está el ayuno. Y cuando el ayuno baja nuestra condición física, aparte no comemos, no bebemos y mantenemos una actitud suplicante delante de Akadosh Baruj Hu, y nuestros oídos espirituales se abren y para que nosotros podamos escuchar. ¿Cuáles son las palabras que nosotros escucharemos? Son aquellas que a causa del ayuno nosotros espiritualmente hemos crecido como al nivel de los malajim, porque ya que ellos no comen, no beben y tienen una especial concentración siempre, constantemente, nosotros en este día de Yom HaKippurim también tenemos esto mismo. Ahora, ellos al momento de hacer sus alabanzas a Hashem tienen una frase que continúa al Kriyat Shema, o sea, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, como nosotros lo hacemos constantemente. Hay un tiempo en el que se dice después de esta frase, una frase que recita en el Sidur, dice, esto se dice en voz baja. Bueno, en Yom HaKippurim esto se dice en voz alta. Entonces, ¿por qué esto es lo que expresan los malajim? Y como nosotros hemos alcanzado el grado de malajim a causa del ayuno del día de Yom HaKippurim, entonces nosotros también podemos decir en voz alta lo que los malajim también dicen constantemente delante de Akadosh Baruj Hu cuando hacen tefilá. Nosotros lo hacemos en Yom HaKippurim. Entonces nosotros oímos cómo Akadosh Baruj Hu, lleno de misericordia, es propicio para nosotros. Esto es lo que nosotros debemos escuchar. Nuestros oídos espirituales se han abierto gracias al ayuno. Hemos crecido a niveles espirituales
altos. Esto es de lo que habla esta expresión, escuchar, está enfatizado en el ayuno. Posteriormente viene servirán, servir. En Yom HaKippurim, como su nombre lo menciona, viene la palabra pur, volvemos a la pureza, somos perdonados. Yom HaKippurim. Entonces, Kippur, expiación, el día de las expiaciones. Nosotros hemos sido perdonados al grado que hemos llegado a ser, otra vez, como los ángeles, es decir, como Adán Arishon fue hecho en un principio. Por lo tanto, el estado que se corrompió con el pecado de Adán Arishon vuelve a nosotros hasta el día de Yom HaKippurim. Y aquí vuelve otra vez el hombre al punto de partida. ¿Para qué estaba Adán Arishon en aquel tiempo? ¿Para qué estamos nosotros una vez que hemos sido perdonados? Para servir a Kadosh Baruj Hu, para servirlo a Él. Así que el hecho de que a Kadosh Baruj Hu haya perdonado nuestro mal comportamiento es apenas el reinicio. Es volver al estado inicial de nuestra creación. Así que venimos para servirlo. ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué fiesta habla de esto? Sukkot. La fiesta de Sukkot. Es la fiesta que habla de el servicio. ¿Qué es lo que recordamos nosotros de la fiesta de Sukkot? Pues obviamente pues la Sukkah, ¿no? La Sukkah significa vivir a la providencia divina, porque nosotros nos salimos de una casa sólida como esta para poder llegar a una cabaña que está a la intemperie, en la cual está el sol, se sufre del sol, se sufre de la lluvia, de la intemperie en general. Entonces, estar bajo la providencia divina, esto es lo que significa para nosotros el servirlo a Él. Estar completamente satisfecho de lo que Él nos provee, de lo que Él nos entrega. Y esto es lo que está simbolizado ahora. La Sukkah representa y recuerda nuestra estancia en el desierto, donde Hashem nos cubría con su Shejinah. Así que es estar viviendo a la sombra de Akadosh Baruj Hu, a la Shejinah de Hashem, lo cual es la razón de nuestra existencia. Por lo tanto, estamos con toda la calidad moral, la calidad espiritual para servirlo a Él, ¿ya? Esta fiesta también tiene un simbolismo de disfrute, de gozo, de mucho gozo. Ahora, cuando nosotros llegamos a este estado, la Sukkah representa también una jupá, un dosel, un palio en el cual los novios son introducidos para casarse, como ya saben. Entonces, lo que comenzó con Ani le dodi bedodi li, yo para ti y tú para mí, lo que comenzó a leer detrás de Akadosh Baruj Hu, ahora nosotros nos encontramos ya juntos en la Sukkah con Hashem, como dice, es el simbolismo de lo que quiere decir todo este texto. Nos encontramos ahora al lado de Akadosh Baruj Hu, en Jupá. Nosotros vamos a recibir el matrimonio. Israel entero va a casarse con Akadosh Baruj Hu, si es que sigue todo este proceso. Ahora, este proceso es en general para Israel, pero en lo particular también nos corresponde a cada uno de nosotros individualmente desarrollarnos en estos tiempos. Nos desarrollamos cuando festejamos estas fiestas, pero a la vez también este es un ciclo que se repite constantemente, anualmente se repite este ciclo. Muy bien. Ahora, pues obviamente, al igual que durante 7 días son las bodas, durante 7 días también estamos bajo la Sukkah. Este es el simbolismo que tenemos, el matrimonio. Y aquí nosotros, como sabemos, hay invitados. Hay invitados a la fiesta de Sukkah, siempre tenemos invitados. Y los patriarcas hoy en día son los que, hablando de ellos, son los que los ushpisim, los que son invitados a llegar a nuestra Sukkah. Pero también habla de los invitados que llegarán a la boda. Ahora, una vez retirados los invitados, en realidad comienza la vida matrimonial para este matrimonio. Y a esto es lo que el texto dice, se apegarán. Para esto hay una fiesta en la Torah que se llama Shemini. Esta es el octavo, Shemini Atzeret, el día octavo, de la palabra Shemonah, 8. Entonces, donde queda únicamente el matrimonio.
En este caso estamos hablando de Hashem e Israel, donde ya viven apegados, ya se han retirado todos, entonces ya viven en unidad. A esto ya estamos hablando del simbolismo del excesivo regocijo, le llamamos también Simchat Torah, el gozo de la Torah, porque el significado completo de nuestra obediencia y observancia a la Torah, de nuestro servicio a Hashem, es apegarnos a Él, es hacernos uno con Él. Finalmente Israel lo logrará. Este es un ciclo festivo del segundo ciclo, del segundo periodo de fiestas anual. Está también en un texto y que nosotros debemos de celebrar cada uno de estos tiempos, cada una de estas actividades y reconocer cada acción que nosotros debemos de realizar. Repito para todos los que nos oyen, los que nos atienden, que cada una de estas acciones nos vuelve al lugar donde nosotros habíamos llegado después de nuestro fracaso con Akadosh Baruj Hu y en cuanto a nuestro apego a los mitzvot, pero al final Hashem también provee de tiempos para que nosotros podamos corregirnos. Aquella persona que disfruta de estos tiempos, de estas actividades y se internaliza de estas acciones, podrá finalmente disfrutar de todo esto que está plasmado en el plan divino. Nos vemos para la próxima y que pasen buenas fiestas.